Las posesiones demoníacas, eventos que desafían toda lógica y razón, han atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. Seres vulnerables se convierten en recipientes de entidades demoníacas, y el resultado es un enfrentamiento entre el bien y el mal que trasciende lo terrenal. Prepárense para un viaje al abismo, donde las voces susurrantes y los rostros distorsionados se apoderan de las almas desprevenidas. Pero tengan cuidado, porque en estas posesiones demoníacas, la batalla por el control puede llevar a la locura y la perdición. La maldición de la posesión. En lo profundo de las montañas, donde la niebla persistente oculta secretos ancestrales, se encontraba el pueblo de Ravenswood. Durante generaciones, los lugareños habían susurrado sobre la maldición que acechaba a la familia Wandae. Se decía que una entidad demoníaca, conocida como Malem, había atormentado a la familia durante siglos, poseyendo a uno de ellos en cada generación. La última víctima de esta maldición fue Sarah Wandae, una joven hermosa y talentosa, que vivía con su abuelo en una antigua mansión en las afueras del pueblo. La noche en que cumplió 21 años, el cielo se oscureció y una aura de malevolencia se apoderó del lugar. En el desván de la mansión, Sarah encontró un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. Las páginas estaban llenas de extrañas inscripciones y dibujos demoníacos. Al abrir el libro, una voz susurrante se apoderó de su mente. La voz pertenecía a Malem, el demonio que había acechado a su familia durante siglos. Malem le ofreció a Sarah poderes más allá de su imaginación a cambio de su cuerpo y alma. Atormentada por la tentación, Sarah finalmente aceptó. En ese momento, las luces parpadearon y una ráfaga de viento helado llenó la habitación, como si una entidad oscura hubiera penetrado en su ser. Desde ese día, Sarah experimentó cambios aterradores. Sus ojos brillaban con un fuego demoníaco, y su personalidad se volvió cada vez más siniestra. Los habitantes de Ravenswood notaron su transformación y comenzaron a evitarla, temiendo que la maldición de los Wandae hubiera regresado una vez más. Una noche, mientras la niebla se cerraba sobre el pueblo, Sarah desapareció de la mansión. Susurros oscuros en las sombras hablaban de rituales demoníacos y sacrificios. Los lugareños estaban aterrados y se sentían impotentes ante la maldad que se había apoderado de su amada Sarah. Pero había una luz de esperanza. Un joven llamado Ethan, descendiente de una antigua orden de cazadores de demonios, llegó a Ravenswood después de escuchar los rumores sobre la maldición de los Wandae. Armado con conocimientos antiguos y un coraje inquebrantable, se propuso liberar a Sarah del demonio que la había poseído. Ethan investigó la historia de la familia Wandae y descubrió un antiguo ritual que podría romper la posesión demoníaca. Reunió amuletos protectores y preparó un círculo de protección en la mansión de los Wandae. Estaba decidido a enfrentar a Malem y liberar a Sarah de su influencia oscura. La confrontación final tuvo lugar en la mansión en medio de la noche. Ethan recitó las palabras del antiguo ritual mientras Malem luchaba por mantener su control sobre Sarah. La mansión tembló y las luces parpadearon, pero Ethan no flaqueó. En un último esfuerzo, Malem intentó arrastrar a Ethan hacia su propio abismo oscuro, pero el cazador de demonios resistió. Finalmente, las palabras del ritual resonaron con un poder antiguo y el demonio fue expulsado del cuerpo de Sarah. Sarah, liberada de la posesión, cayó al suelo, agotada y confundida. Cuando recuperó la conciencia, su mirada se encontró con la de Ethan, quien le explicó lo que había sucedido y le ofreció protección contra futuros intentos de Malem. Con el demonio expulsado y la maldición rota, Ravenswood experimentó una paz que no había sentido en generaciones. La familia Wandae pudo finalmente vivir sin el peso de la maldición que los había acechado durante siglos. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices en Sarah. Aunque estaba agradecida por su liberación, sabía que el demonio seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Pero ahora, tenía a Ethan a su lado, y juntos estaban decididos a enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. La maldición de los Wandae había llegado a su fin, pero la batalla contra el demonio Malem estaba lejos de terminar. Las sombras y los susurros persistían en Ravenswood,
recordando a todos que el mal siempre acecha en los rincones más oscuros de la realidad, listo para reclamar nuevas almas. La posesión. Era una noche oscura y tormentosa. El viento aullaba y las ramas de los árboles golpeaban las ventanas de la casa. Dentro, una familia dormía plácidamente, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. En el sótano, había una puerta cerrada con llave. Detrás de ella, se escondía un secreto terrible, un antiguo libro de magia negra que el abuelo de la familia había traído de uno de sus viajes por el mundo. El libro contenía rituales y conjuros para invocar a entidades malignas, y uno de ellos había sido activado accidentalmente por el abuelo, que había muerto poco después. El ritual había abierto una brecha entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y por ella se había colado un demonio sediento de sangre y venganza. El demonio no podía salir del sótano, pero podía poseer a cualquiera que entrara en contacto con el libro. Esa noche, el hijo menor de la familia, Lucas, tuvo una pesadilla. Soñó que bajaba al sótano y encontraba el libro. Lo abría y leía unas palabras en un idioma extraño. Entonces, sentía un frío intenso y una voz susurraba en su oído: «Ahora eres mío». Lucas se despertó sobresaltado y sudoroso. Tenía la curiosidad de saber si el sueño era real o no. Se levantó de la cama y se dirigió al sótano. Buscó la llave de la puerta en el cajón donde su padre la guardaba y la encontró. Abrió la puerta y entró. Allí estaba el libro, tal como lo había visto en su sueño. Lucas lo cogió con cuidado y lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos extraños. Lucas reconoció las palabras que había leído en su sueño y las repitió en voz alta. En ese momento, sintió un dolor agudo en su pecho y cayó al suelo. El demonio había entrado en su cuerpo y lo había poseído. Lucas ya no era Lucas, sino una marioneta del mal. El demonio se levantó con una sonrisa malévola y subió las escaleras. Su objetivo era matar a toda la familia y luego escapar al exterior para sembrar el caos y la destrucción. Entró en la habitación de sus padres y los encontró durmiendo. Con un cuchillo que había cogido de la cocina, les cortó el cuello a ambos. Luego, fue a la habitación de su hermana mayor, Sofía, y le clavó el cuchillo en el corazón. Finalmente, llegó a la habitación de su hermano mediano, Mateo, que estaba despierto y jugando con su consola. Mateo se sorprendió al ver a Lucas entrar con el cuchillo ensangrentado. «¿Qué haces, Lucas? ¿Qué te pasa?», preguntó Mateo. «No soy Lucas», respondió el demonio con una voz gutural. «Soy tu peor pesadilla». Y se abalanzó sobre él con intención de matarlo. Pero Mateo reaccionó rápido y esquivó el ataque. Luego, cogió un bate de béisbol que tenía debajo de la cama y le golpeó en la cabeza al demonio. El demonio cayó al suelo aturdido. Mateo aprovechó para salir corriendo de la habitación y llamar a la policía desde el teléfono fijo del salón. La policía llegó en pocos minutos y entró en la casa. Se encontraron con un escenario dantesco, los cadáveres de los padres y la hermana, y el demonio inconsciente en el suelo. Mateo les explicó lo que había pasado y les mostró el libro del sótano. Los policías no le creyeron del todo, pero decidieron llevarse el libro como prueba. El demonio fue trasladado al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una grave lesión cerebral. Lo ingresaron en coma inducido y lo conectaron a un respirador artificial. Mateo fue llevado a un centro de acogida, donde recibió atención psicológica. Le costó mucho superar el trauma de haber perdido a su familia y de haber tenido que enfrentarse a un demonio. El libro fue analizado por expertos en ocultismo, que confirmaron que se trataba de un objeto maldito y peligroso. Lo quemaron en una hoguera y esparcieron las cenizas al viento. Pero lo que nadie sabía era que el demonio no había muerto. Seguía vivo dentro del cuerpo de Lucas, esperando el momento de despertar y volver a la acción. Esperamos que esta inmersión en el oscuro mundo de las fuerzas sobrenaturales haya despertado en ustedes una mezcla de asombro y terror.
Recuerden, en las posesiones demoníacas, el enfrentamiento entre el bien y el mal puede llevar a la locura y la desesperación. Estas historias nos recuerdan que, en lo más profundo de lo desconocido, existen fuerzas que trascienden nuestra comprensión y desafían nuestra realidad. Agradecemos su valentía por acompañarnos en este viaje y por explorar los rincones más oscuros de las posesiones demoníacas. Que estas historias permanezcan grabadas en sus mentes, recordándoles que la lucha entre la luz y la oscuridad nunca cesa.